Sí, ¿cómo va, Silvana Varela? Un Muy gusto. bien, muy Bueno, bien. ¿Cómo estás? muy bien. Ahí, sorprendidos por esta... no te estamos viendo, Silvana. A ver si A pasó ver. algo por ahí. Vamos a ver si ahora lo podemos arreglar. Estamos No, chequeando. no es de mi compu, digamos. Yo tengo la cámara habilitada, ¿eh? Bueno, ahí vamos a ver qué es lo que está ocurriendo. Mientras tanto, si querés, Gastón, podés... ahí lo vamos a ver. Bueno, mientras tanto, hablame, que yo pongo la carita. Silvana, decisión de la Corte... no es decisión de la Corte. No, Presentación del no. Partido País, que hace justamente este partido pidiendo la suspensión no solo de la reelección de los intendentes, una idea de María Eugenia Vidal que había sido aprobada durante su gobierno en la legislatura, que después, se cae luego de también algunas cuestiones que había pensado el hoy oficialismo. Aparece País con Alba a la cabeza, aunque Alba no habla porque está con unas cuestiones de salud muy importantes. Le deseamos obviamente que sea una pronta recuperación. Y dicen, señores, no queremos que haya reelección o reelección de intendentes. Es más, que se suspendan las PASO. Sí, es como, a mí me da la sensación de que abrieron la puerta del infierno, ¿viste? Es como un desaguisado uno tras otro después de esto que dio lugar la Corte con respecto a las elecciones de Tucumán y de San Juan. Ahí apareció la locura de llevar a la Corte un intento de suspender también o de cuestionar la posibilidad de que Gildo Infran sea candidato en Formosa, simplemente por entender o por dar a entender que le parece que la Constitución de Formosa no debería ser como es. Bueno, mala suerte, es como es. En tal caso será cuestión de que la oposición arme, tenga una estructura, llegue a gobernar o pida la posibilidad de una modificación de la Constitución, tenga los votos, y etcétera, etcétera. Pero hoy la Constitución de Formosa claramente habilita al gobernador Gildo Infran a poder seguir siendo candidato. Y en ese camino, digo, de repeticiones y de copias, aparece ahora este minúsculo en lo que es el mapa político de la provincia de Buenos Aires, este minúsculo partido, con esta persona que prácticamente nadie conoce, todos tuvimos que salir a googlear quién era, Andrés Gil Domínguez, a presentar un intento de otro intento de proscripción, yo lo llamaría de esa manera, ¿no? Es decir, ¿qué dice Gil Domínguez? Dice, bueno, me parece que la ley de la provincia de Buenos Aires es inconstitucional. ¿Y dónde va? A la Suprema Corte de Justicia. No va a la Suprema Corte de Justicia bonaerense, va a la Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Con esta ya se está haciendo costumbre esto de saltear las instancias judiciales de las provincias y de no respetar las autonomías también judiciales de la provincia. Digo, a ver, mal que les pese, existen autonomías en cada una de las provincias para dictar sus propias leyes, para tener su propia constitución, y en ese marco también para que primero esté la instancia de la justicia en la provincia, que tiene una corte y que en su momento se analizó esta situación y quedó establecido que era legal. Pero ¿qué es lo que es legal? No estamos hablando de que la provincia de Buenos Aires habilita una reelección indefinida de los intendentes como sí lo hacía antes, porque recordemos que, por ejemplo, el intendente de San Isidro, de apellido Pose, que lo heredó de su Sí, padre, sí, luego. por eso digo de apellido Pose, que lo heredó de su padre, ¿no? Primero Melchor Pose, después Gustavo Pose, es intendente hace muchísimos años, no son solamente intendentes de muchos años los intendentes del peronismo. El intendente de Tandil, de apellido Lungui, digo, hace muchísimos, muchísimos años que también es intendente, y por donde mires en la provincia de Buenos Aires vas a encontrar intendentes con mucho más de 2 periodos. Bueno, para ponerle un poco de coto a estas reelecciones indefinidas, es que en el 2016, durante la gestión de María Eugenia Vidal, se vota una ley que es la 15.315 en la provincia de Buenos Aires, que sale con el apoyo también de los legisladores del Frente Renovador, donde establecía la limitación de 2 mandatos, tanto para intendentes como para concejales, como para legisladores provinciales, porque también en la provincia de Buenos Aires se ha caracterizado por tener legisladores con más de 24, 25 años
de estar ocupando una banca. Entonces, esto le ponía como un freno a esas reelecciones indefinidas. Pero ¿qué pasaba con esta ley? ¿Y por qué dijimos siempre, nosotros lo hemos dicho siempre desde hace muchos años, que esta ley tenía una cuestión que era ilegal, que establecía como primer mandato el que ya estaba en curso? Y vos no podés legislar retroactivamente. No puede tomarse como primer mandato aquel que comenzó en 2015 y que fue elegida esa persona para ocupar ese cargo bajo otra normativa, que era la que no tenía una limitación de mandatos. ¿Se entiende? Aquel intendente que asumió en el 2015 asumió bajo la anterior legislación que decía usted puede ser candidato a intendente, a legislador, a concejal, el tiempo que se le cante dentro de la provincia de Buenos Aires en la medida que el pueblo lo siga votando. Esa es la legislación por la cual todos ellos fueron electos en 2015. Una ley que se sanciona en 2016 no puede ser retroactiva, no puede aplicarse hacia atrás y decir, no, paren, todos los que se eligieron en 2015 bajo esta norma, ahora pasan a estar comprendidos bajo esta otra norma. No, en tal caso vos podés legislar hacia futuro y decir, bueno, el próximo periodo que se elija, en el caso de los legisladores ya en el 2017. Claro, exacto, en el caso de los legisladores en el 2017, en el caso de los cargos ejecutivos en el 2019, empiezan a estar comprendidos con esta norma de que no pueden tener más de 2 periodos consecutivos, que después tiene que tener uno en el medio, si quiere, y volver a ser reelecto. Pero no puede tomarse como primer periodo el del 2015. Eso es lo que llevan en el 2021 a la justicia, a la política, a la discusión dentro de la legislatura bonaerense para decir, che, hay que ordenar esto porque claramente es ilegal, es inconstitucional y vos no podés legislar hacia atrás. Con lo cual se produce una modificación a esta misma ley, la 15.315, en el 2021, que no contó con los votos de Juntos por el Cambio y tampoco contó con los votos de los legisladores que responden a Sergio Massa, pero hubo mayoría para dejar en claro y para entender que el primer periodo era aquel que venía, en el caso de los legisladores, de 2017, en el caso de los intendentes, desde el 2019. Con lo cual, todos estarían cursando su primer periodo bajo esta nueva normativa y tienen posibilidad de ser reelectos una vez más. Yo te pregunto, no te vamos a poder ver, Silvana, porque hay un tema en nuestra computadora, te escuchamos perfecta, así que igual divina como siempre, ya la conocen ustedes. La pregunta es un poco de adivinar, ¿o no es necesario saber qué va a decidir la Corte Suprema de Justicia de la Nación en este caso? Mira, la Corte lo que puede decidir y sacarse el problema de encima más rápidamente sería decir, a mí no me compete opinar sobre esta situación o no hacer lugar, porque por ahora lo único que hay es una presentación por parte del Partido País. No quiere decir que la Corte le haya dado lugar a que va a estudiar esa presentación, ¿se entiende? Vos podés presentar lo que sea y la Corte decidirá si lo toma o no lo toma. Digamos que está dentro de las facultades de la Corte decidir si toma o no toma el caso, por llamarlo de alguna manera simple, ¿no? Con lo cual la Corte todavía ni siquiera se expidió en eso. Ahora, si la Corte sale mañana con una noticia de que le da lugar a esa presentación, bueno, ahí va a tener que opinar sobre la cuestión de fondo. Mientras tanto, todavía está simplemente en la instancia de una presentación, que quiere decir que no hay ningún paso procesal o legal en marcha. La Corte puede pasar 2 años hasta que diga incluso, sí, mira, voy a opinar sobre esto. O no, o puede hacerlo mañana mismo, decir, no opino, o no lo tomo, digamos, no corresponde, no lo tomo y listo. Y ni siquiera se tiene que poner a opinar sobre la cuestión de fondo de si le parece o no le parece legal o etcétera, etcétera. Yo creo que acá hay que entender algo también. Hay muchos intereses cruzados, que no es que solamente, a diferencia de lo que pasaba con San Juan y con Tucumán,
o de lo que puede llegar a suceder con el caso de Formosa, digo, en el caso de los intendentes de la provincia de Buenos Aires, o esta presentación que intenta frenar la reelección de intendentes de la provincia de Buenos Aires, se lleva puesto muchos intendentes que también son de la oposición. Así que me parece que no habría un lobby político tan específico de un sector y tan marcado como para que la Corte tenga ganas de meterse en ese barro. Yo creo que muchos de los intendentes que también hoy pertenecen a Juntos por el Cambio, sobre todo intendentes de extracción radical, que son mayormente los que tienen muchos años al frente de sus comunas en la provincia de Buenos Aires, yo creo que también estarían haciendo su propio lobby para decirle, ni se te ocurra meterte acá, ¿no? Sí, es complicado, ¿no? Digo, para muchos que ya prácticamente estaban lanzados. ¿Vos tuviste algún contacto, algún acercamiento, algún chisme directo? Digo, imagino que, Alberto Descalzo de Ituzaingó pensaba ir por una reelección, Zabaleta no sé, lo mismo, Lucas Gui lo mismo. Lucas Gui está... Espera. Alberto me parece que no iría a él. Ajá. Tengo entendido que el que quizás vaya a tratar de ser candidato es Pablo Descalzo, así que ahí no tendría problema. Lucas Gui no tendría problema porque Lucas Gui su primer periodo es del 2019. Claro. El anterior hubo un periodo que estuvo el ex marido de María Eugenia Vidal en Morón, así que no estaría siendo tampoco el caso de Lucas Gui. Sí sería el caso de Juan Zabaleta, por ejemplo, que fue electo ya en el 2015, que este es su segundo periodo, pero que, insisto, ahí para mí el caso de la ley es muy clara, que vos no podés aplicar una ley de manera retroactiva. A todas luces dijimos que era ilegal desde el primer momento en que fue sancionado y quedó subsanado en el 2021 a través de esta modificación o esta aclaratoria que hizo la propia legislatura bonaerense diciendo, no, esperen, tomamos mal. No, el primer periodo es el que ya se eligió bajo esta nueva normativa. Es decir, no es que se dio marcha atrás y que dijeron, bueno, de vuelta que vengan las elecciones indefinidas. No. Lo único que se hizo fue salvar una situación que había nacido mal, porque no se puede sancionar hacia atrás. Es decir, no se puede legislar hacia atrás. Vos sancionaste una ley nueva, bueno, corre a partir del momento en que queda promulgada. No puede ser retroactiva, no existe una legislación retroactiva en nada, en ningún orden de la vida, no solo en la política. Claro. Con lo cual, claramente ahí había una ilegalidad y una inconstitucionalidad que, bueno, fue salvada en el 2021. Así que de todos los ejemplos que pusiste, quizás el de Zabaleta sería uno de los casos, ¿no? Claro. Habrá que esperar entonces a ver cuál es la decisión de la Corte, que debería expedirse rápido, digo, si no toma el caso, porque estamos a 2 meses de las PASO. Digo, en realidad, mientras no tome el caso, no hay ningún impedimento legal de por medio, porque no tomó el caso. O sea, vos simplemente acá hay una presentación de un personaje que dice, yo, en representación de este partido, vengo a pedirles o a decirles que me parece que esto tendría que ser inconstitucional y que además, ridículamente, no sé por qué, como junta una cosa con la otra, de paso suspendan las PASO, ¿no? Claro. Pero bueno, digo, mientras la Corte no diga que hace lugar a esa presentación, nada, todo sigue como hasta ahora. O sea, no hay impedimento porque no hay otra presentación judicial que esté impidiéndole a los candidatos ser candidatos, a los intendentes ser candidatos a una nueva reelección. O sea, por ahora todo sigue su curso natural. Claro. Por ahora el cierre de la presentación de cómo se van a conformar los frentes electorales es el 14 de junio y el cierre para la presentación de los candidatos es el 24 de junio. Si la Corte no dice nada antes de ese tiempo, los plazos siguen corriendo como estaban previstos, porque, repito, desde lo legal solamente hay una presentación ante la Corte, que la Corte todavía no dijo que le da lugar a eso, porque además lo presentan tipo medida cautelar. Bueno, si la Corte no dice sí, le acepto la cautelar o sí, tomo este caso y lo voy a estudiar, no está corriendo legalmente, no hay nada que le pueda impedir seguir adelante con esto. Que además, repito, y ya acá me parece que tiene más que ver con el lobby político,
no son solamente los intendentes del peronismo los que se podrían ver afectados con esta medida, y eso para mí no es un dato menor. Exactamente. Vamos a estar siguiendo esto, Varela, porque obviamente es preocupación para algunos intendentes, para un sector importante de la política y también para muchos vecinos, que dicen, bueno, queremos reelegir porque ha hecho cosas, porque nos gusta, porque viene bien y bueno, es una moletita, una traba innecesaria, ¿no? Sí, y además esto de cambiar de caballo a mitad del río, ¿no? Absolutamente. Todo esta costumbre que se tomaron después de lo de San Juan y Tucumán de impedir las cosas a último momento. Me parece que esto es lo más grave, que no le permite tener previsibilidad a la política y que la verdad que si la Corte termina otra vez metiéndose en este fardo, yo creo que bueno, que estamos ante una situación muy compleja donde realmente la justicia deja de ser justicia para convertirse efectivamente en un partido judicial, ¿no? Es decir, esto de, bueno, hoy no hay dictaduras al estilo de los que conocimos en épocas pasadas, pero prácticamente pasa a tener el control del gobierno un poder judicial que no tiene por qué arrogarse esa facultad, que está para otra cosa. Exacto. Habrá que ver, yo creo que hay que poner la lupa ahora con lo que pase con Formosa, que realmente creo que si hicieran lugar a impedir una reelección de Infran, sería muy grave desde lo institucional, porque creo que es absolutamente ilegal y constitucional y todo lo que te puedas imaginar, ¿no? Digo, y no lo digo porque sea Infran, sea el que sea o el que fuese, del color político que fuese, quien estuviese en este momento en esa situación, la constitución de esa provincia dice X cosa y me parece que hay que respetar las autonomías y hay que respetar la Constitución. Y si a alguien no le gusta, porque la Corte ahora dijo no estamos a favor de que se perpetúen, bueno, a ver, el sistema republicano federal, entre otras cosas, significa que cada provincia tiene su propia Constitución y dicta sus propias leyes. Entonces estaríamos cambiando hasta el sistema de representatividad del país, ¿no? Exacto. Digo, es gravísimo lo que están proponiendo de decidir desde un sillón 4 personas que además en el único momento que dejan el cargo es cuando se mueren o si cumplen la ley, que no todos lo cumplen los que pasan por ese sillón, a los 75 años. Digo, que no están sometidos al voto popular nunca, que no muestran sus declaraciones juradas, que no pagan ganancias. Digo, que tienen un montón de privilegios que el ciudadano a pie no tiene y que incluso el político no tiene, que tiene que ser sometido a la revalidación de sus propios votantes de manera permanente. No puede que ahí sí pueda aplicarse un dedo que decida los destinos de cada rincón del país desde un escritorio de la ciudad de Buenos Aires, pasando por encima de las constituciones de cada una de las provincias. Realmente gravísimo. Varela, la libero, vaya tranquila por la autopista del oeste que está cargada, así que venga tranquila y charlamos en las próximas horas para ver cuándo nos juntamos a comer la pizza, Varela. Bueno, y en la semana seguramente estaremos atentos a las novedades. Ahí estamos. Nacionales también, así que bueno. Que le garúe finito, gracias.